Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana de viernes, que yo sé que es bastante complicado venir tan temprano a escuchar charlas de este tipo. Gracias, por supuesto, a la organización, en especial a Lorenzo y a Loreto, que saben que los aprecio muchísimo. Me siento muy honrada también de compartir la mesa con Manuel Sánchez de Diego y con Pilar Cosío, quienes me formaron en el doctorado, y eso para mí es un honor muy grande, ¿no? Y bueno, de lo que les quiero hablar el día de hoy es precisamente de la experiencia mexicana en materia de transparencia, centrándome básicamente en el asunto de la protección de los datos personales. Nosotros tenemos dos ordenamientos en donde hay disposiciones en ese sentido, y una es precisamente la Ley de Transparencia para los entes públicos, y además tenemos una Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, o que obliga a los particulares. El marco jurídico de la privacidad en México se compone además de dos disposiciones en la Constitución mexicana, que son el artículo 6º, que dice: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Desde 1977 estaba agregado este apartado en la Constitución, y en 2003 se reforma para incluir el derecho de acceso a la información pública gubernamental como un derecho fundamental. Y luego, vía el artículo 16, es que tenemos la protección de datos personales para todo individuo. La Ley de Transparencia surge en el año de 2002, con un proceso un tanto sui generis, como suele ser en México, que ahí todo es sui generis. Siento que es lo que no pasa ahí, no pasa en ninguna parte. Entonces, en lugar de tener primero una disposición constitucional y después hacer la ley de desarrollo, en este caso apareció primero la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en 2002, y es hasta 2003 que se reforma el artículo que les estoy mencionando. Aquí hay una discusión grande en cuanto al contenido de ese artículo 6º, porque originalmente en 77, como lo acabo de decir, decía solamente: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y aquí nos daba una amplitud, si bien también una cierta ambigüedad, porque no especificaba bajo qué garantías o de qué manera se iba a regular ese derecho a la información. Sin embargo, con la reforma de 2003, el párrafo siguiente inmediatamente dice: el derecho de acceso a la información pública se ejercerá de acuerdo a lo que dispongan las leyes, etc. Aquí podríamos ver un cierto acotamiento. Ya no hablamos de un derecho a la información en sentido amplio, con esas tres facultades que mencionaba antes Manuel de la Declaración Universal, sino que vamos solamente a este derecho de acceso a la información pública. Y luego, en 2003, una vez ya que se reforma la Constitución, aparece el reglamento de la Ley de Transparencia. Teníamos entonces que la ley obligaba a toda la administración pública federal, básicamente al Poder Ejecutivo de la Nación, a ser sujeto obligado en esta cuestión de la transparencia. Sin embargo, tras un debate tanto legislativo como doctrinal de muchos sectores involucrados, y un poco por la realidad específica de México, en un país donde los niveles de corrupción son también bastante altos, se determina que debe haber otros sujetos obligados. Y esos otros sujetos obligados son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos autónomos, cuales son el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, que es el que tiene atribuciones en la materia, que hoy también las tiene en materia de protección de datos, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México. Es decir, todos esos órganos que gozaban de autonomía o que gozan de autonomía, se considera que deben ser también sujetos obligados por la transparencia. De hecho, por el acrónimo y por un poco abreviar, a los otros sujetos obligados se les llama OSOS, ¿no? Luego tenemos todo el contexto de cómo se protegen los datos personales en el ámbito de los particulares. Entonces ya tenemos una ley nueva que aparece en 2010, sumamente reciente, con un reglamento más reciente aún, de finales de 2011, y es en donde se obliga ya a las empresas, o no solo a las empresas, hablamos de particulares, que así puede ser una sola persona que tenga una pizzería y tenga una base de datos para llamar a sus clientes y ofrecerles el servicio, están obligados según esta norma. Sin embargo, el tipo de obligaciones que se establecen para los poderes del Estado con respecto a los que se establecen con los particulares son sumamente desequilibrados, digamos, porque la protección de datos aparece en el marco de la transparencia más bien como este régimen de excepciones, como una limitación por medio de la cual no se nos daría acceso a una información pública, con lo cual no es tanto en el sentido de un derecho fundamental a la protección de datos.
Si bien sí se dice que los órganos del Estado tienen que, de alguna manera, proteger la información de los ciudadanos y establecer unas ciertas medidas de seguridad que no están tampoco muy claras. En el caso de los particulares, sí se establece una serie de principios muy similares a los de la norma española, porque de hecho hubo muchísima influencia de tanto legisladores como sobre todo doctrinarios españoles cuando se hizo esa ley en México, y ahí sí aparecen todos los principios de licitud, de consentimiento, de proporcionalidad, etc. En cuanto a la ley de transparencia, evidentemente, y aplicando esta parte del régimen de excepciones en donde se incluye la protección de datos personales, hay obviamente una categoría de información reservada y confidencial, que será, como en casi todas las normas en este sentido, aquella que pueda comprometer la seguridad y defensa nacionales o seguridad pública, y por supuesto entra en esa categoría las informaciones que sean previamente reservadas por disposición oficial, o bien el secreto industrial, comercial, bancario, etcétera, ¿no? Tiene que haber siempre unas ciertas informaciones que están protegidas. Sin embargo, siempre, y tanto lo dice la Constitución como estas dos normas que estoy mencionando, la ley y el reglamento, debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Y creo que esto es sumamente importante también. Entonces estaríamos hablando de estas dos dimensiones, como dije antes, de protección en el ámbito del ámbito público como parte del régimen de excepciones, y luego para los particulares. La ley de 2010, como digo, es una ley bastante moderna que incluye algunos preceptos relativos a tecnologías de la información, y creo que allí es donde tenemos una aportación importante al respecto. Ya habla de aspectos como el cómputo en la nube, de algunas disposiciones tecnológicas que leyes de protección de datos que datan de tiempos anteriores todavía no incluían. Y por otra parte tenemos una cuestión que me parece bastante importante, y es una reforma del año 2011 al artículo 1 constitucional, en donde se dice que México tiene la obligación de observar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el país haya suscrito. Esto es muy reciente, junio de 2011, llevamos un año con esta reforma. Con lo cual, con esto, tendríamos que aplicar a la norma interna y al mismo nivel de la Constitución todos los tratados de derechos humanos que ya contengan un derecho a la privacidad, un derecho a la intimidad. ¿Por qué nosotros en la Constitución no lo tenemos especificado como tal? Como aquí en España, ¿no? Que está en el artículo 18. Allá no, allá está específicamente el de protección de datos, pero no el de privacidad y la intimidad. Sí tenemos otras disposiciones relativas en ese sentido, como la inviolabilidad del domicilio, algunos tipos penales en el Código Penal, como el que mencionaba ayer nuestra colega, la penalista, que fue muy comentado el contenido de su charla, como la intervención ilegal de las comunicaciones, el acceso indebido a equipos informáticos, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con privacidad, pero en el ámbito penal. Sin embargo, no lo tenemos en la Constitución, así que hay ahí como un desfase bastante raro, ¿no? Luego tenemos una ley de responsabilidad civil de protección al honor y a la propia imagen, pero solamente para el Distrito Federal, porque ahí también hay legislaciones locales y es el único estado, que es la capital, que tiene una ley en este sentido, pero no lo tenemos a nivel federal o a nivel nacional. Pero luego sí hay leyes de protección de datos en los estados. Entonces, como digo, hay como un desfase y está en varias dimensiones este derecho a la privacidad. Pero básicamente lo que me interesaba resaltar eran estas dos dimensiones de cómo se integra en el contexto de la transparencia de esta ley que ya data desde 2002 y cómo se integra en el contexto de los particulares, que las obligaciones para estos, para los segundos, son muchísimo más estrictas, con unas ciertas medidas de seguridad bastante más amplias que lo que se obliga a los poderes del Estado. Se dice por allí, entre los que nos dedicamos a este medio, que al final se corren muchos rumores, que se va a reformar nuevamente la ley de transparencia para hacer un apartado específico, bueno, que ya lo hay de protección de datos, pero para darle las mismas obligaciones al Estado que tienen ahora las empresas o los privados, ¿no? Por mi parte es todo, creo que...